Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro seminario de El pensamiento de Arthur Schopenhauer. En este caso le llamamos Schopenhauer versus Schopenhauer, el único pensamiento y el triunfo del genio maligno. Esta ocasión hace parte de las actividades del Seminario de Metafísica de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Para llevar a cabo una especie de control de asistencias para las constancias que hacia el final se van a otorgar, les voy a poner en el chat un formulario o el enlace a un formulario y les pido por favor que lo llenen. Bueno, comienzo con la presentación que brevemente tengo de el curso que vamos a llevar a cabo. En esta digo que la modernidad como civilización del optimismo, cuyo origen filosófico se señala en la afirmación triunfante del ego cogito ego sum de René Descartes sobre el genio maligno de sus meditaciones de Prima Filosofía de 1641, se verá decisivamente cuestionada en el siglo XVIII a través de la crítica a la Teodicea de 1710 de Leibniz y al poema Un ensayo sobre el hombre de 1734 de Alexander Pope. Creo que no te escuchas, profesor. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, no, sí se escucha bien, profesor. Gracias. De acuerdo. En efecto, continúo, en 1737 surgieron dos reacciones casi simultáneas en Francia, una a la obra de Leibniz, la otra a la de Pope, en las que apareció por primera vez el término optimismo, para denotar lo que una criticaba en el filósofo, en el número 37 del periódico de los jesuitas, el Journal de Trevoux, o Memorias para servir a la historia de las ciencias y de las artes, y la otra en el poeta. Se trata del examen del ensayo del señor Pope sobre el hombre, de Jean-Pierre de Cruzat. Y es alrededor de 1755 que el optimismo ocupa ya el lugar central en la atención de los filósofos, sobre todo porque ese año la Academia Prusiana de las Ciencias llamó a combatir el sistema de lo mejor, no de Leibniz, sino de Pope, motivando a que se pronunciaran al respecto, entre tantos otros, Lessing, Mendelssohn y Kant. Y además, porque en noviembre de este año tuvo lugar el terremoto de Lisboa, que dará motivo a la crítica al optimismo que hace Voltaire. Primero, en 1756 como poema. El poema se llama Poema sobre el desastre de Lisboa o Examen de axioma, todo está bien. Y ya como sátira de la filosofía de Leibniz en 1759, El Cándido o El optimismo. En una reseña de esta última obra, en El Observador Literario, otra revista de los jesuitas,
Aparecería también en 1759 el término contrario al optimismo, el pesimismo. Además, Rousseau, admirador de Pope, del que por cierto también Voltaire se había declarado tal, apologizaría el optimismo contra Voltaire. En fin, que para 1801, optimismo y pesimismo ya eran considerados dueños y señores del mundo físico y moral. Así les llama Klinger. Sin embargo, no será sino hasta 1818, se dice, que con la aparición del mundo como voluntad y representación, encuentra el pesimismo su lugar en la filosofía, haciendo frente a las filosofías optimistas para anticuarlas y dar lugar a un tiempo nuevo, como le va a llamar Oswald Spengler, que como civilización del pesimismo recorre el siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Y a diferencia de Descartes o Leibniz, será el mismo Schopenhauer quien en privado interpretará su filosofía como pesimismo, 10 años después de que hubo aparecido, pues originalmente había dicho de ella solamente que la tenía por aquello que se había estado buscando bajo el nombre de filosofía. Y siendo entonces la primera vez que escribe dicho término, a partir de 1844, este aparecerá frecuentemente en lo que Schopenhauer publicaría y también en lo que sobre él se publicaría. Como se sabe, fue Karl Fortlage quien en 1845 calificó públicamente a Schopenhauer como pesimista. Schopenhauer aparecería entonces como su primer intérprete, apologista y divulgador. Además, según advierte el mismo Schopenhauer, todos los libros que publicó después del Mundo como Voluntad y Representación son obras secundarias. El primero aparecería 18 años después y sería un ensayo de confirmación de algo parcial de lo dicho en esa obra a través de las publicaciones de científicos sobre la voluntad en la naturaleza, 1836. Le seguirían 2 ensayos científicos para concursar en 2 academias nacionales de las ciencias, los 2 problemas fundamentales de la ética que publica en 1841. Unos complementos al mundo como voluntad y representación en 1844, con los que por cierto hay que andarse con cuidado, pues según él mismo dice en su prólogo, solo en aquella obra de 1818 puede captarse propiamente su único pensamiento. Y por último, Parerga y Paralipomena, cuyo significado está claro en su propio nombre. En la carta que Schopenhauer escribe a Goethe para anunciarle la aparición del mundo como voluntad y representación, en 1918, le había dicho: es el fruto de mi vida entera, pues no creo que lograré nunca algo mejor o más sustancial. Y entre 1822 y 1823 escribió, es una larga cita que me parece importante insistir en ella: si en algunas ocasiones me he sentido infeliz, esto ha sido consecuencia de una mepris, de un error en mi persona. Me he considerado alguien diferente de quien soy y he lamentado las desgracias de esta otra persona. Por ejemplo, me he considerado un docente privado que no llega a ser profesor y que no tiene oyentes. O alguien de quien habla mal este filisteo y chismorrea aquella enfermera de café. O el demandado en aquel proceso de injuria. O el amante al que no escucha aquella chica sobre la que él es caprichoso. O el paciente al que su enfermedad mantiene en casa. U otras personas parecidas que laboran en una miseria parecida. Nada de esto he sido yo. Todo ha sido material ajeno del que a lo sumo se hizo el traje que usé por un tiempo y luego deseché por otro. Pero ¿quién soy yo? El que ha escrito el mundo como voluntad y representación y ha ofrecido una solución al gran problema de la existencia que quizá anticuará las soluciones anteriores, pero que en todo caso ocupará a los pensadores de los siglos venideros. Ese soy yo, dice Schopenhauer en sus cuadernos. ¿Se podrá decir algo semejante respecto del Schopenhauer como intérprete, apologista y divulgador,
del mundo como voluntad y representación, pregunto, y en consecuencia como padre del pesimismo filosófico, esto es, que solo son material ajeno del que a lo sumo hizo y se hacen trajes para usar por un tiempo, pero que pueden desecharse por otros. Es pues sin más identificable el pesimismo y el único pensamiento que Schopenhauer comunica en el mundo como voluntad y representación. Bajo estas preguntas es que nos proponemos estudiar a Schopenhauer versus Schopenhauer para entender la identificación, continuidad, diferencia u oposición que puede haber entre su único pensamiento y el pesimismo o triunfo del genio maligno que en sus obras posteriores él mismo manifiesta. Y esta es la presentación en general del curso que vamos a continuar, que vamos a comenzar. Después, sobre el contenido temático, lo primero que considero que habría que atender es el tema de la mundosofía de Arthur Schopenhauer y el triunfo del genio maligno en general, de manera introductoria, que es lo que pretendo hacer hoy. Tras ello, conducirnos hacia el mundo como voluntad de representación, para lo cual haría algunas menciones a lo que acontece en el mundo en la intuición del joven Schopenhauer, su paso por la tortura del comercio y cuando se encuentra con los filósofos, eso que llamo el tránsito del inútil negocio al ocio como oficio. Después la introducción a la teoría de la representación o sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que es su tesis doctoral. Después atenderíamos sobre la visión y los colores brevemente, para ya estar en condiciones de acercarnos al único pensamiento. Del único pensamiento que es el mundo como voluntad de representación, expondríamos, en primer lugar, la crítica de la filosofía kantiana como el primer Kant de Schopenhauer. Después, la mundosofía como único pensamiento, es decir, la metafísica del mundo, que se deja comprender como cognoscibilidad del mundo, fisiología del mundo, contemplación del mundo y afirmación y negación del mundo. Una vez hecho esto, ahora sí, opondríamos a Schopenhauer contra Schopenhauer, señalando pues los contenidos, el significado de sobre la voluntad en la naturaleza, o le llamo de la confirmación del único pensamiento de Schopenhauer en el quehacer científico. La libertad en la naturaleza y el fundamento de la moral, como los dos problemas fundamentales de la ética, es decir, como un tratado científico. Después, los complementos al mundo como voluntad de representación en tanto que abordajes sistemáticos del único pensamiento. Y por último, los apéndices y suplementos que implica Perega y Paralipomena, para que al final redondemos entonces pensando a Arthur Schopenhauer como un pensador que se encuentra entre la filosofía y el pesimismo. No sé si hasta aquí quieran preguntar algo. Bueno. La mundosofía de Arthur Schopenhauer y el triunfo del genio maligno. Según Schopenhauer, el hombre es un animal metafísico. Esto es, que quiere que se le aclare significativamente la existencia, a tal punto que cualquiera preferiría esto a la plata y el oro. Esta necesidad metafísica encuentra metafísicas que intentan saciarla. Esas metafísicas pueden ser en general alegóricas, generalmente político-religiosas y científicas, o filosóficas. Las alegóricas encuentran su confirmación en algo ajeno a sí mismas, y las filosóficas pretenden acreditarse por la evidencia que tan claramente comunican. La filosofía es así
una metafísica entre tantas otras, para Schopenhauer, pero que se distingue de todas ellas por ser la que encuentra su confirmación sensu propio. Todas las demás, siendo también apuestas de comprensión significativa de lo que es, no lo son sensu propio, sino solamente sensu alegórico. No obstante que entre ellas también se puedan establecer claras distinciones según parezcan acercarse o alejarse del sentido propio y de la verdad. La primera sería una doctrina de convicciones, la filosofía, mientras que las segundas serían doctrinas de creencias. Ambas, dice Schopenhauer, tienen en común que cada uno de sus sistemas particulares está en una relación de hostilidad con todos los demás de su clase. En los de la primera clase, la guerra se combate con palabra y pluma. En la segunda, se usan también el fuego y la espada. Y se han ido poco a poco dividiendo la tierra, que los pueblos se distinguen y caracterizan más por ellos que por la nacionalidad o el gobierno. Además, añade Schopenhauer, consciente de la acusación que tan claramente encontramos en la crítica de la razón pura, de que la metafísica es una ciencia que prácticamente no ha progresado, que al reprocharle, dice Schopenhauer, a la metafísica, el haber progresado tan poco a lo largo de tantos siglos, se ha de tener en cuenta también que ninguna otra ciencia ha crecido bajo tantas presiones, obstáculos y cortapisas por parte de la religión de cada país que, siempre en posesión del monopolio de conocimientos metafísicos, la ve como una mala hierba, como un trabajador ilegal, como una horda de gitanos y por lo regular la ha tolerado con la condición de que consiente en servirle y seguirle. Por cierto, es significativo que Schopenhauer dedica su obra a nadie. No obstante que le diga a Brockhaus, su editor, que habrá de pasar la censura. Le dice, en ella no puede encontrarse ni una sílaba que atente contra el gobierno o contra algo que con él se relaciona. Nada que ofenda a las buenas costumbres y tampoco ataca nunca a la iglesia directamente. De hecho, él mismo afirma en esa carta a Brockhaus que del último libro se desprende una moral que se corresponde exactamente con la del auténtico cristianismo. Aunque añade, se manifiesta de manera tácita pero harto evidente que toda la filosofía que expongo se halla en contradicción con los dogmas de las doctrinas judeocristianas. Sí. ¿Qué es, pues, la filosofía para Schopenhauer? En pocas palabras, mundosofía. La mundosofía entendida como un espejo en el cual se muestra claramente lo que cada uno siente. La filosofía o mundosofía como un único pensamiento. Eso es lo que pretende el mundo como voluntad de representación ser. Schopenhauer claramente lo deja establecido desde el principio de su obra, pues comienza su presentación en el prólogo a la primera edición de ella, diciendo que se trata de un único pensamiento, que considera que es lo que se ha estado buscando largo tiempo bajo el nombre de filosofía. Schopenhauer presenta su obra como la filosofía, como el desciframiento del universo, como el espejo claro y verdadero del mundo. De la mundosofía, ahora pasamos a ver entonces de la filosofía como mundosofía. En cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano y con todo gusto hacerlo. De la filosofía como mundosofía. Para facilitar la comprensión del único pensamiento, considero conveniente atender la noción de filosofía como mundosofía. Pongo el nombre del médico anestesiólogo y su nombre y abajo pongo registro anestésico. Sí, hija. No, primero la fecha estaba Sí, registro fecha, registro y viene anestésico. el nombre y luego registro. No, tú pon registro anestésico y pones el nombre del Y ya empiezo del con médico hora de ayuno y todo. Así es. No puedo silenciar.
¿sí? Entonces decía, para facilitar la comprensión del único pensamiento, considero conveniente atender la noción de filosofía como mondosofía, frente al concepto escolástico de la filosofía. Por cierto, para Schopenhauer la escolástica se extiende hasta Kant. Tras Aristóteles, los filósofos han invocado el nombre de la filosofía, lo que eventualmente va a llamarse ontoteología. Al parecer, es Immanuel Kant, el que en discusión con la filosofía, sobre todo de la mano de Johann Christian Wolff, acuña el concepto cuando escribe que la teología trascendental o bien intenta derivar la existencia del ser originario a partir de una experiencia en general, sin especificar nada más acerca del mundo al que tal experiencia pertenece, y se llama cosmoteología, o bien cree conocer la existencia de dicho ser sin apoyo de experiencia alguna, por medio de simples conceptos, y se llama ontoteología. Eso aparece en la Crítica de la Razón Pura, página 383, de la primera edición. Pero ya en 1843, Ludwig Feuerbach entenderá como intercambiables metafísica y ontoteología. Dice él, así como en general las determinaciones metafísicas u ontoteológicas solo tienen verdad y realidad si son reducidas a determinaciones psicológicas, o más bien antropológicas, así también la necesidad del ser divino en la vieja metafísica u ontoteología solo tiene sentido y entendimiento, verdad y realidad, en la determinación psicológica o antropológica de Dios como un ser inteligente. Eso dice Ludwig Feuerbach en Los Principios de la Filosofía del Futuro, en el primer parágrafo. Y después, Martin Heidegger, en 1957 dictará Identidad y Diferencia, cuya segunda parte, la constitución ontoteológica de la metafísica, destacará que la filosofía tradicional se ha basado, desde Aristóteles, solo en la noción de ente general y supremo, y en efecto, su metafísica ha sido vista tradicionalmente como una ontología, ente en cuanto ente, y una teología, ente supremo, esto es, como ontoteología. Sin embargo, a pesar de que los filósofos han invocado por filosofía esta ontoteología, su disputa por el lado del concepto en el que recaería la mayor importancia de lo que es lo que los separa. Si es que cae en las cosas, en Dios o en el logos que habita el alma humana. Principalmente se ha querido ver que la búsqueda de la filosofía primera, que Aristóteles comunica en esos 14 libros llamados metafísicos, se satisface con la teología o la ontología. Filón de Alejandría, Clemente de Alejandría y Tomás de Aquino afirmarán que filosofía anquila teología, es decir, que la filosofía es sierva o esclava de la teología. Además, Francisco Suárez destacará en 1597, en sus Disputaciones de Prima Filosofía, a la teología como filosofía primera, lo que en 1641 René Descartes confirmará en sus Meditaciones de Prima Filosofía. Mientras tanto, respecto a la ontología, Jacob Lorcher acuñaría el término en 1606 para identificarlo con el de metafísica. 7 años más tarde, Rudolf Göckel lo afirmaría como la filosofía del ente. En 1683, Leibniz la definiría como ciencia que trata de algo y de la nada, del ente y el no ente, la cosa y el modo de la cosa, la sustancia y el accidente. Y Christian Wolff la difundirá como filosofía primera de manera explícita en su obra de 1930, Filosofía Prima, Sive Ontología. Aunque 10 años antes ya había publicado su Metafísica Alemana, esto es, sus pensamientos racionales de Dios, del alma, de Dios, del mundo y del alma, del hombre, y también de todas las cosas en general. Así se llama el texto.
vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt. De aquí que sea este filósofo alemán, a quien se le deba la canónica clasificación de la metafísica en metafísica generalis u ontología y metafísica specialis o teología racional, psicología racional y cosmología racional. Por último, se suele decir que fue Immanuel Kant el que, tras despertar por medio de Hume del sueño dogmático de la metafísica, vetó filosóficamente en su crítica de la razón pura a las metafísicas especiales, con lo que liberaría a la metafísica general de su tradicional competencia por la filosofía primera, aunque para subordinarla a la ontología, a la antropología. Frente a todo esto, Arthur Schopenhauer acusará que más bien lo que se ha hecho es hacer pasar por filosofía la, cito, dice él, banal cosmovisión optimista, racionalista y protestante, o para decirlo con más propiedad, judaica, por lo que en realidad se ha impedido que se filosofe auténticamente. Sería interesante, por ejemplo, respecto de esta descripción de cómo es la teología la que ha estado dominando o domina el modo en que se hace presente la filosofía, sobre todo en el occidente cristiano, lo que refiere Walter Benjamin en la primera de sus tesis sobre la historia. Walter Benjamin dice ahí que, según se cuenta, hubo un autómata construido de manera tal que a cada movimiento de un jugador de ajedrez respondía con otro que le aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco, con la boquilla del narguil en la boca, estaba sentado ante el tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un sistema de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. En realidad, dentro de ella había un enano jorobado, que era un maestro en ajedrez y que movía la mano del muñeco mediante cordeles. En la filosofía, continúa Benjamin, uno puede imaginar un equivalente de ese mecanismo. Está hecho para que venza siempre el muñeco que conocemos como materialismo histórico. Puede competir sin más con cualquiera, siempre que ponga su servicio a la teología. La misma que hoy, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie. Se nos dice Benjamin, siglo XX. Entonces, dicha cosmovisión abarcaría tanto a la teología como a las otras partes de la disputa ontoteológica, cosmología, psicología y ontología, y sus partidos racionalistas y empiristas, espiritualistas y materialistas, idealistas y realistas. Hemos señalado ya que para Schopenhauer la metafísica generalmente ha estado condicionada por la religión de cada país que la ha tolerado con la condición de que consiente en servirle y seguirle. La apuesta de Schopenhauer es que la filosofía consiste en un único pensamiento y no en un sistema de pensamientos que puedan ser arbitrariamente cambiados en su disposición para concluir distintas cosas. El mundo como voluntad y representación sería tal. Por lo que Schopenhauer considera que ha dado por fin con aquello que se ha buscado bajo el nombre de filosofía. El tratamiento tradicional de la metafísica como ontología, teología, cosmología y psicología, también esquematizado por Christian Wolff y tan meditado y refutado por Immanuel Kant, queda para Schopenhauer como una ocupación de escolares propiamente ajena a la urgencia filosófica por clarificar significativamente el mundo, que es lo que él entiende por filosofía. En una interpretación sistemática que hace Schopenhauer de su filosofía 8 años después de su aparición, la describe como, cito, la ciencia de la totalidad de la experiencia, es decir, de la experiencia como tal según sus fundamentos y condiciones internas, como la ciencia empírica, la repetición o expresión de todo el mundo intuitivamente dado en representaciones abstractas o conceptos. Y la esquematiza. Dice, porque tiene que ver en primer lugar con las representaciones, a saber, intuitivas y abstractas, su parte primera y más general, filosofía prima,
es la doctrina de las representaciones como tales, es decir, la dianoiología, la teoría de la representación intuitiva, y la lógica, la teoría de la representación abstracta. Pero, continúa ahí, la filosofía es en sentido estricto metafísica y tiene tres partes: metafísica de la naturaleza, metafísica de lo bello y metafísica de las costumbres. Y encuentra el aspecto del fenómeno como voluntad. Por eso, dice, después de toda la naturaleza, la expresión más clara de la voluntad se considera en la metafísica de la moral, y el conocimiento más puro, el más perfecto, en la metafísica de lo bello. Para Schopenhauer, es la doctrina de las representaciones, compuesta por la dianoiología y la lógica, la que comprende también lo que antes se llamaba ontología, dice él, porque se creía que eran las propiedades de las cosas en cuanto tales, que no es más que la forma de nuestra facultad representativa, Vorstellungsvermögen, en la que todas las cosas, cualesquiera que sean, se presentan a sí mismas y por tanto reciben ciertas propiedades comunes. Ontológicos son así los objetos de una de las cuatro clases en las que se manifiesta el principio de razón suficiente, la de los objetos puros o trascendentales. Por eso ontológico y puro o trascendental serían términos intercambiables para Schopenhauer y darían cuenta solo de un aspecto de la representación completa o empírica, es decir, el puro. La filosofía no puede ser, por tanto, para Schopenhauer, la metafísica generalis del esquema de Wolff, y que Wolff apostaba como filosofía primera. Respecto a la metafísica specialis de dicho esquema, escribe Schopenhauer lacónicamente que la filosofía tampoco es psicología o doctrina del alma, sencillamente porque no hay ningún alma. Además, su tema tampoco son los dioses, sino el mundo, por lo que no es teología, sino escribe esencialmente mundosofía, Weltweisheit. Por eso añade, mientras convirtáis en conditio sine qua non de toda filosofía el que esté hecha a medida del teísmo judío, no puede pensarse en comprensión alguna de la naturaleza, ni tampoco en ninguna investigación seria de la verdad. Por último, la mundosofía tampoco podría ser cosmología, que es lo que parecía que quedaba como residuo, a pesar de que su problema sea el mundo, pues a la reflexión filosófica que surge cuando el hombre lleva a la conciencia reflexiva abstracta que el mundo es mi representación, dice Arthur Schopenhauer, le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve un sol, una mano que siente la tierra. Que el mundo que le rodea no existe más que como representación, es decir, solo en relación con otro ser, el representante, que es el mismo. Cabe decir que, sin embargo, Schopenhauer reconoce que, de entre las distintas apuestas objetivistas que se habían intentado como filosofía, la de la cosmología, a pesar de ser propiamente falsa, habría sido la más honesta. Es importante, me parece, esta distinción de esa configuración tradicional de la metafísica, del modo en el que lo está entendiendo Arthur Schopenhauer, porque, por ejemplo, él les podrá decir que los señores filósofos de oficio no pueden aprovecharse por completo de mi filosofía, pues solo les conviene cualquier teología especulativa, con su psicología racional, que es su aire vital, la conditio sine qua non de su existencia. Lo que por encima de todo lo celestial y terreno apetecen son sus empleos, etc. Que esto es lo que insistentemente le señala a los profesores. Bueno. Sí. Así pues, la metafísica como ontoteología psicocosmológica, con todas sus divisiones, banderas y enfrentamientos entre sus partidarios, cae sin embargo en lo que Schopenhauer llama metafísica alegórica,
independientemente de que la parafernalia de la que se recubra sea la de los templos, los palacios, los mercados y o las academias. Por lo que toca a la apuesta de Kant por hacer de la filosofía antropología, Schopenhauer es también muy claro. Por cierto, respecto de el pasaje donde Kant claramente nos muestra esto, habría que decirlo, se encuentra en la lógica. En esta obra, en la lógica, Kant lo que hace es presentarnos la filosofía, dice él, bajo un concepto de la escuela, Schulbegriffe, según el cual la filosofía es el sistema de conocimientos filosóficos o de conocimientos de la razón por conceptos. Y por otra parte, bajo uno del mundo, dice él, Weltbegriffe, según el cual es la ciencia de los fines últimos de la razón humana. Pero continúa, este último concepto más alto otorga dignidad a la filosofía, esto es un valor absoluto. Es comprendida en senso cósmico, mundanalmente, cosmopolitamente. En este último sentido, la filosofía permite formular 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? ¿Y qué es el hombre? Esas preguntas las encontramos tanto en la lógica como también en la crítica de la razón pura, en A805. La primera cuestión es meramente especulativa. La segunda cuestión es meramente práctica. Y la tercera cuestión, a saber qué puedo esperar si hago lo que debo, es práctica y teórica. Pero las 3 primeras se sintetizan en la última. Dice Kant, la primera pregunta la responde la metafísica, la segunda la moral, la tercera la religión y la cuarta la antropología. Pero en el fondo, todo esto podría incluirse en la antropología, porque las 3 primeras preguntas se dejan referir a la última. La filosofía para Kant, pues, vendría a ser antropología. Al respecto, me parece importante señalar lo que Heidegger escribe en Kant y el problema de la metafísica. Dice él que la pregunta por la esencia de la metafísica es la pregunta por la unidad de las facultades fundamentales del ánimo humano. La fundamentación kantiana revela lo siguiente. Fundar la metafísica es igual a preguntar por el hombre, es decir, es antropología. Se trata, continúa Heidegger, de la metafísica specialis, de la que forman parte las 3 disciplinas, cosmología, ¿qué puedo conocer?, psicología, ¿qué debo hacer?, y teología, ¿qué me es permitido esperar? Sí. Sí, por lo que toca a Schopenhauer, él también es muy claro al respecto y dice, la antropología, las exteriorizaciones espirituales, como mera narración de ellas en conexión, pertenecerían a las meras ciencias naturales, físicas, como la anatomía y la fisiología. Propiamente serían parte de la zoología, la descripción detallada del genus Homo. Es decir, la antropología tampoco vendría a ser lo que sustituiría a la ontoteología, es decir, el significado propio filosófico de metafísica. Frente a todo esto, Arthur Schopenhauer quiere a la metafísica también como ensayo filosófico que busca encontrar la confirmación de sus explicaciones propiamente desde lo que atiende y no desde alegorías que terminan resolviendo los misterios con enigmas. ¿Qué es lo que apuesta Schopenhauer? ¿Qué es lo que apuesta Schopenhauer con su mundosofía? Que tiene claro su principio y es, el mundo es mi representación. Como escribe Heidegger, en este principio, Schopenhauer ha resumido el pensar de la filosofía moderna. Se trata de un principio que el mismo Schopenhauer afirma como equivalente con el de Descartes, dubito cogito ergo sum. Salvo porque el de Descartes afirma la inmediatez del sujeto, mientras que Schopenhauer lo hace, pero de la inmediatez del objeto, es decir, no afirma el objeto por sí mismo, como los cosmólogos,
sino en la mediación del sujeto, el cual, este último, no puede ser afirmado de ninguna otra manera, pues no es ningún alma, como estábamos viendo. Así, el mundo, al margen de la metafísica especiales, no es propiamente ni objeto, ni sujeto, ni criatura de Dios. El mundo es, en cursivas, mi mundo, mi representación y mi voluntad. Como complementará Schopenhauer, se tiene que aprender a entender el macrocosmos desde el microcosmos. Y ya que desde los tiempos más remotos se había hablado del hombre como microcosmos, yo he invertido la frase y he probado al mundo como macrántropos, dice, en tanto que voluntad y representación agotan la esencia tanto del mundo como del hombre. La mundosofía sería, en el juego de esa metáfora, más bien macrantropología. No sé si hasta aquí quieran preguntar algo, quieran comentar algo, o continúo. Axel, por favor. ¿Qué tal? Buena tarde a todos, compañeros. Buena tarde, Jesús. Em, es una cuestión con lo que mencionabas de Walter Benjamin y un poco con lo que hemos estado viendo del universo como macroantropos, ¿no? Em, siendo que, siendo que Schopenhauer afirma que el hombre no tiene alma, y también siendo que renuncia a esta teoría de la historia, estaría señalando que nos figuramos las teorías de la historia como destino, que es una forma de asegurarnos, como con el alma, un mundo futuro. Y entonces en sus investigaciones, bueno, en su filosofía, estaríamos renunciando tanto a la figuración del alma como a una teoría de la historia, porque sea prefigurar el devenir del hombre. Pregunto esto en el sentido de que se está renunciando a este prefigurar del hombre. Más bien, si hacemos esto, lo que está haciendo Schopenhauer es decirnos que el mundo es algo que se nos presenta tan solo como devenir, o sea, que no podemos trazar a partir de este mismo. Es que eso no me queda claro por las divisiones respecto a la metafísica que nos estabas señalando. No sé si me podrías aclarar un poco. Gracias. Muchas gracias, Axel. Sí, Schopenhauer dice que ni en un cielo más allá de la muerte, ni en una república que se ve formándose en los corazones inflamados de los soñadores, es que se encuentra, no, sí, eso no tiene ninguna realidad. Ahí no se encuentra ningún sitio que se haga el sentido. Para Arthur Schopenhauer, la historia, hay una imagen recurrente que nos ofrece, que es la del caleidoscopio. Para él, la historia, dice él, acontece como con el caleidoscopio, que aparentemente estamos viendo transformaciones cuando siempre, de hecho, acontece lo mismo. Solamente es una ilusión, sería como una ilusión el estar viendo cómo cambian los trajes de los mismos personajes. Arthur Schopenhauer no nos diría que lo único que hay es devenir. Por el contrario, más bien lo que acontece es una tensión, podríamos decirlo así. Porque el devenir, en todo caso, sería la materia. Pero la materia nunca se presenta por sí misma, sino se presenta siempre figurada. Y en esta figuración está manifestándose lo que no deviene, que es lo ideal de la representación. Pero bueno, sin ir hasta allá, entonces sería simplemente que lo que le compete a la filosofía sea describir lo que cada uno siente
en tanto que lo siente, y solamente describirlo, sin prescribir nada al respecto. Y prescribir, en todo caso, sería señalarnos comportamientos posibles en otras realidades que no están siendo sentidas, como, por ejemplo, realidades trascendentes o realidades futuras. De hecho, la historia le parece a él que es lo más frágil. En todo caso, para acercarnos al conocimiento, ni siquiera es una ciencia, dice él. En todo caso, solamente es un saber, no es una ciencia. Y nos ofrece mayor concreción, mayor claridad, la poesía, la biografía, la autobiografía, que la historia. Entonces, sería eso para Arthur Schopenhauer. El estar imaginándonos un futuro en el que transformemos las condiciones, lo que significa no es otra cosa más que un presente en el cual nos encarcelamos mediante el despliegue de un entramado conceptual arbitrario que obligamos a que nos motive. Pero nada más. No sé si me explico, Axel, en este sentido. Por eso es, no, y no es porque se trate de que estemos buscándole lugar al alma, ¿no? Porque también sería ese, digamos, otro problema. Si se trata de buscarle lugar al alma, si el lugar que tiene el alma será en un cielo o será en un desarrollo y una perfección del cuerpo, o será, es decir, son muchas posibilidades que podríamos pensar respecto a ello. Negamos la posibilidad del alma, negamos la existencia inherente, lo que acontece es el fenómeno en donde nos vemos como hombres, nos vemos como individuos, entre más individuos, y tratamos de describir esto para que se muestre significativo, dice Arthur Schopenhauer, sin más, sin introducir nada alegórico, nada que no seamos nosotros capaces de acreditar, de constatar. Sí, con esta descripción significativa del mundo, dejando de lado las alegorías y la trascendencia, me queda más claro, bueno, se me define más puntualmente la mundosofía en ese sentido. Y me impresiona, pues, esto que mencionas respecto a la historia como saber y en cambio, pues, el apoyo que puede tener uno al describir su sentir a partir de un ejercicio poético. Entonces, creo que así se emparejaría un poco más a la poesía con la misma filosofía, ¿no? Sí, sí, se acercaría, es decir, podríamos decir que la filosofía encontraría su mejor, el mejor material para comprender al hombre en la poesía y con el hombre al mundo también, porque de alguna manera es que este mundo se manifiesta en gradación, todas las diferencias relacionales en tanto que están en gradación. Sí, pero bueno. Eso, no sé es decir, no sé si ya me perdí o si estaba dando cuenta de lo que decías con esto. Sí, sí, en definitiva. Gracias, Jesús. Te sigo. Bueno, pues si alguien más quiere comentar, también puede hacerlo o continuamos. En esta, ahora lo que haríamos sería ver brevemente qué significa esto de único pensamiento, como lo propone Arthur Schopenhauer. Bueno, el mundo como unidad de representación, un único pensamiento. Hay un pasaje de Heidegger en un texto que se llama Ejercitación del pensamiento filosófico. Me parece a mí muy importante el texto en el modo en el que combina precisamente la filosofía como ejercicios de pensamiento filosófico, de otro tipo de pretensión, y en ese sentido siempre en un estar labrando, en estar haciendo como artesanía. Pero sea lo que fuere, en ese texto hace la siguiente referencia que me llama mucho la atención. Dice Heidegger, lo más hermoso sería que pudiéramos pensar tan solo un único pensamiento.
solo que aún no estamos preparados para ello. Continúo entonces. La filosofía stricto sensu, la auténtica, la mundosofía según Schopenhauer, sería un único pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un sistema de pensamientos de entre tantos que posibilitan las combinaciones de dichos pensamientos, que es lo que tradicionalmente se habría estado ofreciendo por filosofía. Sistemas ontoteológicos psicocosmológicos en los que se pone como fundamento ya una, ya otra de sus partes, y las demás vienen a explicarse desde esta. Los sistemas de pensamientos tienen, dice él, siempre una conexión arquitectónica, es decir, de tal clase que en ella una parte soporte otra sin que ésta soporte aquella, que el cimiento sostenga todas sin ser sostenido por ellas, y que la cúspide sea soportada sin soportar nada. A diferencia de ellos, un único pensamiento, por muy amplio que sea, ha de guardar la más completa unidad. Por eso, si se lo descompone en partes a fin de transmitirlo, la conexión de esas partes tiene que ser orgánica, es decir, tal que en ella cada parte reciba del conjunto tanto como éste de ella. Que ninguna parte sea la primera y ninguna la última. Que todo el pensamiento gane en claridad por medio de cada parte y que ni aun la más pequeña pueda entenderse del todo si no se ha comprendido ya antes el conjunto. Este único pensamiento, que sin querer pasar por la verdad misma a la verdad se dirige, mediante una descripción clara de lo sentido, que el mundo es mi representación, para que sea comprensible su significado, que el mundo es mi voluntad, dice no otra cosa más que el mundo como voluntad y representación. Esto es, que el mundo aparece cognoscible como mi representación significada en la voluntad que afirmo y o niego, y que al margen del principio de razón suficiente, contemplo idealmente. A diferencia de los sistemas de pensamientos, la filosofía no busca la sistematicidad para Schopenhauer, sino la claridad. Pues la sistematicidad sería constitutiva más bien de las ciencias. Ya en su tesis doctoral escribía Schopenhauer a propósito del orden expositivo por él elegido, que no es el sistemático, sino el que la claridad exige, pues tiene en cuenta la observación de Aristóteles, de que dice, ha de comenzarse a aprender, no por lo primero, es decir, no por el principio del asunto, sino desde donde sea más fácil aprender. Se trata, por tanto, solo de hacer claro el mundo como mi representación y mi voluntad. Por eso es que la filosofía no sería un argumento cuyas premisas conduzcan a alguna conclusión, sino solo una descripción de mi experiencia total del mundo, que por su claridad pueda ser francamente acreditada. Y algo que me parece, me detengo un poco también para mencionar lo siguiente. Esto de la claridad y la sistematicidad me parece que es uno de los momentos decisivos en el entendimiento de la filosofía que tendríamos a partir de lo que se considera como la modernidad. Si recordamos a René Descartes nos hace pasar la filosofía, o más bien la verdad de la filosofía, como aquella que se resuelve en la claridad y la distinción. Sin embargo, en los principios de la filosofía, decía Descartes que toda verdad distinta es clara, pero no toda verdad clara es distinta. Solamente le interesa para la filosofía las verdades que sean claras y distintas. Las distintas son todas claras, no todas las claras son distintas. Ahí me parece que está ese momento central en la comprensión de estos filósofos.
Porque Descartes quiere la distinción, y la distinción es lo que le va a permitir la utilidad de su método. Es decir, su método, que lo que hace es descomponer en las partes más simples que pueda, para después reorganizar todas estas según un orden deductivo. Y ahí, en el orden deductivo, tenemos la sistematicidad a la que se está refiriendo Arthur Schopenhauer. Solamente le interesa la intuición y la deducción a Descartes como posibilidad de acceso a la verdad. Dice esto Descartes. Mientras que Arthur Schopenhauer nos dice que su filosofía es la filosofía de la claridad y tiene que ser más bien la filosofía como un lago suizo. Y si acaso comenzamos por la representación, el mundo es mi representación, es porque metodológicamente en el método de la claridad partimos de lo que nos es más conocido para llegar a lo que es más cognoscible por sí, siguiendo a Aristóteles. Y lo que nos es más conocido, incluso dentro de nuestros prejuicios, es la filosofía como atención, como solución del problema nociológico. Dice Schopenhauer que tras Descartes, los filósofos hicieron del problema del conocimiento la columna vertebral de la filosofía. Precisamente por ello es que Arthur Schopenhauer va a atender como el primer libro de los que componen el mundo como voluntad y representación a la representación sometida al principio de razón suficiente. Él nos dice en el primer parágrafo que se trata del aspecto nociológico del mundo. Y me parece muy importante esto, del aspecto nociológico del mundo, porque tras ello dice, este estudio es parcial, es unilateral y en sí mismo insignificante. Lo significante o lo significativo de la representación es lo que comienza a buscar en el parágrafo 17, es decir, comenzando el segundo libro del mundo como voluntad de representación, que es cuando se pregunta si acaso la representación tiene significado. Ya llegaremos a ello, pero en todo caso me parece importante señalarlo, porque la claridad, Schopenhauer está reclamando a Descartes todo aquello que es de verdad que está dejando fuera, que es la verdad de la claridad, y que en todo caso él mejor lo resuelve señalándolo hacia la religión. René Descartes. Sí. De hecho, Descartes, en los principios de la filosofía, cuando hace tal definición, da un ejemplo de lo que sería una verdad clara que no es distinta. El ejemplo es el dolor. Y me parece muy importante porque precisamente la clave de Arthur Schopenhauer, lo más significativo en que se nos manifiesta la representación es precisamente en este padecimiento. Es decir, el dolor es lo que más vivamente se nos hace presente, lo cual se trata de resolver, y en esa resolución negar el dolor es lo que en todo caso nos ofrecería cierto placer. Bueno. Entonces decíamos que Schopenhauer, a diferencia de los sistemas de pensamientos, no busca sistematicidad sino claridad. La sistematicidad sería constitutiva de las ciencias y él no está entendiendo ya la filosofía como ciencia en realidad. Ya en su tesis doctoral decíamos, sí, esto ya lo había mencionado. Este único pensamiento, entonces, que dice que el mundo es mi voluntad y mi representación, es comunicado por Schopenhauer a través de los 4 libros que componen El mundo como voluntad y representación. Las consideraciones de cada libro por separado ofrecen al mundo unilateralmente. Así, desde el aspecto señalado de la representación, puede ser comprendido como principio de razón suficiente, esto es, como cognoscibilidad, o sea, nociológicamente.
pero también al margen de dicho principio puede serlo como contemplación ideal, estéticamente, mientras que desde el aspecto señalado de la voluntad puede ser visto en su naturalidad, o sea, fisiológicamente, y en su habitualidad, es decir, éticamente. Esto es, el mundo es sentido nociológica y estéticamente como mi representación, significada fisiológicamente por mi voluntad, que aparece éticamente afirmada y o negada. Estos 4 aspectos o consideraciones unilaterales dan cuenta de las preguntas de la nociología o teoría del conocimiento, la metafísica, la estética y la ética. Porque dice Schopenhauer, según los distintos aspectos desde los que se examine aquel único pensamiento, este se mostrará como aquello que se ha denominado metafísica, ética o estética. Y desde luego tendrá que ser también todo eso. No solo ello, también todo eso. Es decir, tiene que poder dar respuesta a tales inquietudes, pero no se reduce a ello. Y en todo caso, partir de esa figuración dividida de la comprensión de la filosofía sería un malentendido. Esto es, sí, la filosofía da cuenta de las inquietudes de esas disciplinas, pero no se reduce a ello. Ese entendimiento escolar de la filosofía como disciplinas unilaterales, pero organizables jerárquicamente, no está exento de los malentendidos en los que caen los sistemas de pensamientos criticados por Schopenhauer. Para Schopenhauer, la filosofía propiamente, decíamos, no es sino metafísica apostada en su estricto, por lo que dichos aspectos bajo los que considera unilateralmente su asunto, mi voluntad y mi representación, serían mejor conceptualizados como metafísica del conocimiento, metafísica de la naturaleza, metafísica de las ideas y metafísica de las costumbres. Al margen de lo que unilateralmente comunica cada uno de los 4 aspectos señalados metafísicamente, el único pensamiento comunica mi mundo en su cuádruple manifestación filosóficamente significativa. El mundo es mi cognoscibilidad racional y pura y mi voluntad natural y habitual. El único pensamiento de esta mundosofía comunica el mundo como voluntad y representación en 4 libros correspondientes cada uno de ellos con dichas metafísicas, o mejor, consideraciones filosóficamente metafísicas de los aspectos en los que el mundo se muestra significativo en la unidad y unicidad diversamente manifiesta de su sentido. El mundo es filosófica, cognoscibilidad, significatividad, contemplación y afirmación y negación. Al ser el mundo como voluntad y representación el desarrollo de un único pensamiento, todas sus partes tienen la más íntima conexión entre sí, nos dice el filósofo. Es decir, que no solamente está cada uno en relación necesaria con la que le precede inmediatamente, como ocurre con todas las filosofías que consisten simplemente en una serie de deducciones, sino que cada parte de toda la obra está relacionada con todas las demás y las supone. Por eso nos dice que requiere que no solo se recuerde la que precede inmediatamente, sino todas las anteriores, de modo que sea capaz de vincularlas a lo que tiene presente en cada momento, por mucho que haya en medio. Pero independientemente del criterio de la claridad apostado por Schopenhauer para el orden de la exposición, no hay que olvidar, dice él, que la descomposición de este único pensamiento en varias consideraciones, aunque es el único modo de conseguirlo, no es esencial a él, sino una judicial. Pues en realidad, la separación de 4 puntos de vista en 4 libros y la cuidadosa vinculación de lo que es afín y homogéneo sirven para facilitar la exposición y su comprensión. Pero el asunto no admite un avance en línea recta como el de la historia, sino que hace necesaria una exposición más enredada. Y por eso mismo un estudio repetido del libro, que es lo único con lo que se esclarece la conexión de cada parte con todas las demás, y se iluminan recíprocamente todas juntas, haciéndose totalmente claras. Por eso es que en cada uno de estos 4 libros hay que tener especial cuidado de no perder de vista, por encima de los necesarios pormenores a tratar,
el único pensamiento al que pertenecen, nos dice. Cada uno de ellos es el desarrollo de ese único pensamiento. En la cognoscibilidad, la experiencia y la ciencia, en la significatividad, la naturaleza, en la contemplación, la idea y el objeto del arte, y en la afirmación y negación, el obrar humano. El único pensamiento comunica, pues, el mundo como voluntad, en la naturaleza y en el obrar humano, y representación, en el principio de razón suficiente como cognoscibilidad racional, y al margen del mismo como conocibilidad arracional o contemplación ideal. Esto sobre el único pensamiento. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud que quieran compartir. Les dejo la palabra. Bueno, si no es así, continuamos. Ahora pasamos a la importancia del único pensamiento. Brevemente, sobre su importancia, decíamos que se preguntaba a Schopenhauer quién era él, y su respuesta simplemente era que es quien había escrito el mundo como voluntad y representación, que se presentaba como una solución al gran problema de la existencia, que pretendería anticuar las anteriores, y que lo que sí estaba convencido es que ocuparía a los pensadores de los siglos venideros. Llama la atención, por ejemplo, al respecto, Heidegger nos diga en qué significa pensar, que hay que dar con Schopenhauer, dice. Hay que dar con Schopenhauer, porque desde 1818, en que apareció el mundo como voluntad y representación, su acerto ha impregnado de la manera más persistente a todo el pensamiento del siglo XIX y del XX. Nietzsche, por ejemplo, tiene un texto que se llama Del viejo problema que es alemán. Ese lo recomiendo mucho para entender un poco esta idea de la filosofía en Alemania que tanto nos interpela. Del viejo problema que es alemán, donde va a referir también lo mismo, que hay una pregunta, la pregunta de Schopenhauer, que es la pregunta por, dice él, el sentido de la existencia. Lo que por lo demás me parece a mí que es una afirmación un tanto imprecisa, en todo caso, con un lenguaje, digamos, más cercano al de Schopenhauer, tendría que ser el significado del sentido. Dice Nietzsche que esa es la pregunta de Schopenhauer y que tardará 200 años al menos en ser escuchada en su honda profundidad. Eso lo dice en ese texto que se encuentra en la segunda edición de la Gaia Scienza, que es prácticamente de lo último que va a escribir Nietzsche. Ya solamente le faltará publicar los ditirambos a Dionisos. En ese texto del viejo problema que es alemán, él se pregunta si los alemanes han tenido filósofos. Y su respuesta es que, pues podríamos señalar sin mayor problema a Leibniz, a Kant, a Hegel y a Schopenhauer. Y sin embargo comienza a distinguir y dice, pero mientras que Leibniz, Kant y Hegel serían más que filósofos, alemanes filosóficos, está señalado lo nacional, la importancia de lo nacional en su ejercicio, son alemanes filosóficos. En el caso de Arthur Schopenhauer es distinto, él es un filósofo europeo, dice Arthur Schopenhauer, dice Friedrich Nietzsche. Precisamente por eso es que el planteamiento de su pregunta es una pregunta que compete más bien a toda Europa y no a Alemania. E incluso ha sido Alemania el peor medio para ser planteada. Donde mejor se ha visto ello ha sido en donde ha obtenido la recepción. Es decir, en lo que va a ser la escuela de los Schopenhauerianos, lo que van a ser los evangelistas de Schopenhauer, y eso al menos hasta llegar a Nietzsche. Entonces, respecto a la importancia de ese único pensamiento, si ese único pensamiento es
esa inquietud que se plantea por el significado del sentido, lo que vemos, según nos dice Nietzsche, es que faltan 200 años para que, digamos, sea escuchado en su honda profundidad. Algo curioso es que esta referencia le sirve, por ejemplo, a un John Luke Nancy de epígrafe de El pensamiento finito, más bien un pensamiento finito. Y también es una temática insistente en John Luke Nancy, el sentido del mundo. Bueno. Además, por ejemplo, cuando Thomas Mann está revisando a Schopenhauer, él llega a decir que el libro, El mundo como voluntad y representación, es verdadero. Es verdadero. Y que en todo caso lo que se podría decir de Schopenhauer es que la humanidad ha aprendido algo de él que nunca olvidará. Bueno. El triunfo del genio maligno. Esta segunda parte me parece importante mencionarla porque es lo que le daría, digamos, la otra cara a lo que compone la idea del curso que apostamos, que es el único pensamiento y el triunfo del genio maligno. El triunfo del genio maligno ya no sería esa obra, El mundo como voluntad y representación, sino sería la interpretación que se haría sobre dicha obra. Es decir, la interpretación y evangelización demoníaca, podríamos decirlo, en tanto que estamos hablando de el genio maligno, que es en el fondo el diablo, el demonio, etc. René Descartes, que es a quien le debemos esa figura del genio maligno, en la carta a Boetius dirá explícitamente: mi enemigo es el diablo. Bueno, el triunfo del genio maligno. Dice Arthur Schopenhauer, con algunas referencias que me parecen importantes. Dice él: en general, puedo afirmar resueltamente que ningún sistema filosófico estuvo nunca tan completamente dotado de una sola pieza como el mío, sin añadidos ni centones. Los dos problemas fundamentales de la ética, dice él, son propiamente exposiciones específicas de dos doctrinas que, de acuerdo con sus rasgos fundamentales, se encuentran en el cuarto libro del mundo como voluntad y representación. Estos dos tratados han de considerarse como complemento del cuarto libro de mi obra principal, del mismo modo que mi escrito sobre la voluntad en la naturaleza es un complemento muy esencial e importante del segundo libro. Por cierto, por muy heterogéneos que parezcan, existe sin embargo una conexión real entre ellos. Es más, ese escrito es en cierta medida la clave del presente, y la inspección de esta conexión completa la perfecta comprensión de ambos. Si alguna vez se verá llegado el tiempo en que se me lea, se encontrará que mi filosofía es como Tebas con 100 puertas. Se puede entrar por todos lados y llegar al centro por un camino recto a través de cada una. Y una más, dice él: mi teoría es el despliegue de un único pensamiento indivisible, que tiene que ser totalmente falso o totalmente verdadero. De ahí que se asemeje a una bóveda de la que no se puede tomar una sola piedra sin que se colapse entera. Esto, por cierto, se lo menciona en 1816 a Goethe. Es decir, 2 años antes de la aparición del mundo como voluntad y representación. Y un poco en este ámbito ya tenemos pues el único pensamiento. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Porque, por cierto, por ejemplo, también considero importante mencionar a uno de sus discípulos, uno de sus evangelistas, les llama él les va a llamar evangelistas, a Dorwood, a Frauenstedt, etc. A Frauenstedt, de hecho, le va a llamar su archievangelista. Y Frauenstedt, después de la muerte de Schopenhauer, 3 años después, debido a que un año antes, en 1862, había aparecido una biografía sobre Schopenhauer escrita por Wilhelm Wiener, que era el albacea de Schopenhauer en esos tiempos.
que por tanto había recibido tras la muerte del filósofo los materiales, sus cuadernos, etcétera, se le va a acusar de que se apoyó en ellos para hacer dicha biografía. Frente a esta biografía que sale, Frauenstedt dirá que Schopenhauer ha dejado de ser desconocido, pero no por ello ha dejado de ser incomprendido. Y después dice, debido a que fui yo el que lo saqué del desconocimiento a Schopenhauer, considero tener la obligación de hacerlo también comprensible. Y entonces pretende llevar a cabo todo ello en ese memorabilia, en ese texto de respuesta a Biblia. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que el único pensamiento aparece en 1818, pero Arthur Schopenhauer se muere en 1860. Es decir, le quedan 42 años de vida, en los cuales publica varios libros, como ya estábamos mencionando. Esos libros podríamos pensarlos como filosofía, como la filosofía, como continuación, como desarrollos, como cómo entenderlo a la luz del único pensamiento, si precisamente nos había dicho que él no conoce un sistema tan cortado de una sola pieza, sin añadidos ni centones, etc. Es decir, ¿cómo tendríamos que entender estas obras? ¿Son independientes de él? ¿Rivalizan con dicho libro de 1818? Aparentemente hasta se oponen, como él mismo había dicho en esta referencia. ¿Qué tipo de ejercicios son? A diferencia, por ejemplo, de los filósofos que habíamos mencionado ya, Nietzsche, Heidegger, incluso Nancy, también incluso Mann, que no es filósofo, Guy de Maupassant dice de Schopenhauer que él ha marcado, en un cuento que se llama Junto a un muerto, dice que Schopenhauer ha marcado a la humanidad con su desdén. No podemos, pues, quitarnos de encima ya ello. Esto lo menciono simplemente porque quiero tratar de entender qué es, digamos, lo que hemos recibido de Schopenhauer. Lo que mencionaba Heidegger o Nietzsche, esta cuestión por el significado del sentido, o más bien su desdén por el mundo. Es decir, el único pensamiento o el pesimismo, para ponerlo, digamos, en estos términos. Él ya había dicho, insisto, que ¿quién era? Él era simplemente el que ha escrito el mundo como voluntad de representación. Lo demás son trajes que se ha puesto y nos cuestionábamos si no eran también trajes. Schopenhauer le dice a Goethe, en la carta que le anunciaba la aparición del mundo como voluntad y representación, es el fruto de mi vida entera, pues no creo que lograré nunca algo mejor o más sustancial. Y efectivamente, filosóficamente hablando, me parece que Schopenhauer no ofrece algo mejor ni más sustancial, y que ni siquiera lo intenta, sino que lo que hace a partir de entonces, además de un silencio de 18 años, mayor que el silencio de Kant, en el que preparó la crítica de la razón pura, en un silencio de 18 años, lo que va a hacer, en todo caso, será más bien publicitar su obra, así como erigir un frente, el del pesimismo, para apologizarla y combatir en su nombre las filosofías y habladurías de los demás filósofos y profesores de filosofía, las cuales, a pesar de sus reconocidas claras diferencias, no obstante considera que no pasan de ser embustes optimistas de la candidez o la perfidia. Por cierto, a este punto me parece importante, por lo del pesimismo, recordar que es en 1828 que escribe por primera vez Arthur Schopenhauer Pesimismo, refiriéndose a su filosofía además. Y lo hará en comparación con la filosofía de los panteístas. Dice, los sistemas panteístas son en lo esencial optimismo. Mi filosofía, por el contrario, es pesimismo. Ahí dice en 1828. Llama la atención porque el mundo como voluntad y representación en 1818 no contiene la palabra pesimismo ni pesimista, ni una vez.
Y eso que en 1801, como habíamos mencionado ya, Klinger decía que se había vuelto ya optimismo y pesimismo los dueños y señores del mundo físico y moral. Estaba presente ya en los diccionarios de las academias, era recurrente el uso del término. Y va a ser 10 años después que lo recoge Schopenhauer para referirlo a su filosofía, como interpretación de la misma. Por eso es que digo, repitiendo un poco, todas las obras que publicó después de 1818 vienen a ser en realidad solo apéndices y complementos, escritos propiamente marginales. En 1836 apela a la contundente coincidencia que hay entre lo que sobre la voluntad en la naturaleza describe el mundo como voluntad y representación y lo que van descubriendo los científicos de la naturaleza, a través de una selectiva compilación comentada de pasajes de obras y artículos de varios ámbitos de la ciencia. Ámbitos que comienzan con la fisiología, curiosamente, es importante también el orden, recordemos, y que va a tocar incluso a la magia, el magnetismo animal, la sinología y la ética, hacia el final. En 1841 divulga 2 ensayos relativos a los 2 problemas fundamentales de la ética, que escribió para concursar en las convocatorias de la Real Sociedad Noruega de las Ciencias sobre la libertad de la voluntad en 1837 y de la Real Sociedad Danesa de las Ciencias sobre el fundamento de la moral en 1839. Ensayos que, escribe Schopenhauer, son desarrollos especiales de 2 doctrinas que en lo fundamental se encuentran en el voluntad y representación. Y en 1844 aparecen unos abundantes complementos Ergänzungen al mundo como voluntad y representación, que no revocan nada de sus convicciones fundamentales, dice él, y que de hecho, como escribe, y esta me parece muy importante esta referencia, para aquel que no esté aún familiarizado con mi filosofía, es plenamente aconsejable que lea antes el primer volumen sin añadir los complementos y que no utilice estos hasta la segunda lectura, porque en otro caso sería demasiado difícil captar el sistema en su coherencia, expuesto solo por el primer volumen, mientras que en el segundo se fundamentan con más detalle y se desarrollan por completo las doctrinas principales de una manera aislada. Eso es lo que me parece importante. Es demasiado difícil captar el sistema en su coherencia, porque este está expuesto solo por el primer volumen. Dice en ese prólogo a la segunda edición del Mundo como Voluntad de Representación, que es donde se encuentran ya los complementos, que tienen de hecho, superan en volumen al Mundo como Voluntad de Representación. Y por último, en 1851, publica Parerga y Paralipomena, esto es, apéndices u obras auxiliares, Nebenwerke, y suplementos u omisiones, Auslassungen, Nachträge, también les llega a mencionar. Que estos últimos, nos dice, podrían haber cabido en los 2 volúmenes que conforman su obra principal, pero escribe que tuvo que alojarlos donde pudo, ya que por su edad era muy dudoso que llegara a haber una tercera edición de la misma. Así pues, Schopenhauer es filósofo propiamente de una sola obra, El mundo como voluntad y representación, en la que ante todo se presenta a sí mismo ya desde las primeras líneas de su prólogo como filósofo de un único pensamiento, el cual viene a ser lo que se ha buscado bajo largo tiempo con el nombre de filosofía. El mundo como voluntad y representación. El mundo como autoconocimiento de la voluntad. Dice él, Die Welt ist die Selbsterkenntnis des Willens. Y respecto a sus 2 obras publicadas antes del mundo como voluntad y representación, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente de 1813 y sobre la visión y los colores de 1815, basta decir que la primera es su tesis doctoral y que el mismo Schopenhauer escribe que tiene que ser considerada como parte del primer libro del mundo como voluntad y representación, a saber, su introducción y propedéutica, que de no estar publicada, aparecería ahí. Mientras que la segunda
que escribe a propósito de su encuentro con Goethe y su Farbenlehre, su doctrina del color, tiene interés filosófico, según Schopenhauer, solo en la primera parte, que viene a complementar el primer libro, del mundo como voluntad y representación. Pues la segunda y última parte contiene la teoría de la visión y los colores, que Schopenhauer apuesta a partir de los datos que ha compilado Goethe, cuyo interés pertenece ya a un ámbito muy menor respecto del filosófico, el científico, que el mismo Schopenhauer llama asunto subordinado. Sí. Conclusión de esto. Decimos entonces que Schopenhauer es filósofo propiamente de una sola obra, pero además aparece como intérprete, apologista y divulgador, así como un excelente ensayista y también traductor. Traduce el oráculo manual de Baltasar Gracián del español al alemán. Traduce también la crítica de la razón pura del alemán al inglés, es decir, también se ocupa de dicha actividad. Y entonces, la pregunta que orienta nuestra investigación, que empezaremos a llevar a cabo a partir de la siguiente sesión, es si podríamos decir que Schopenhauer sería quien comienza el schopenhauerianismo, prácticamente identificable con el pesimismo, y con ello sería él el que comience la tradición o la traición de interpretar, traducir, apologizar y difundir dicho único pensamiento. Filosofía, único pensamiento y pesimismo, el evangelio del único pensamiento, o versus, decimos nosotros en lugar de y. Y ese versus quiere indicar una posible pista. Que Schopenhauer fue Buda, pero que terminó volviéndose Zaratustra. Es decir, que aparece, que hacia la interpretación que hace de su obra, aparece una tendencia más bien maniquea, o como diría Héctor del Estal, una recidiva gnóstica. Por lo demás, esto del genio maligno, etcétera, esta obsesión de los filósofos por los demonios, recuerden que se vuelve insistente, sobre todo porque para Arthur Schopenhauer, a diferencia de Platón y el platonismo, el problema no es el bien, sino el problema es el del mal. Le decía a Frédéric Morán antes de morir, 2 años antes de morir, si usted continúa con sus meditaciones, no olvide mi última palabra. El gran problema no es el del bien, es el del mal. Desconfíe de las metafísicas dulzarronas, una filosofía a través de cuyas páginas no se escuchen los llantos, los gemidos, el rechinar de dientes y el formidable estruendo del asesinato recíproco y universal, no es una filosofía. Por último, esa mención que hice de que Schopenhauer fue Buda, pero terminó volviéndose a Zaratustra, quisiera comentarla brevemente. Schopenhauer mismo se denomina el Buda de Frankfurt, y ya en su Cólera Buch, que es uno de los cuadernos pertenecientes a su legado, el cual da cuenta de los años 1831 y 1832, que es cuando Schopenhauer abandona Berlín para dirigirse a Frankfurt, debido a la epidemia de cólera que azota Europa, y que ahí mismo en Berlín cobrará la vida, por ejemplo, de Hegel, comparaba lo vivido por él con lo vivido por el príncipe Siddhartha Gautama, cuando salió de su palacio y contempló a un hombre viejo, un enfermo y un cadáver. Escribe Schopenhauer: a mis 17 años de edad, sin ninguna educación escolar, me conmocionaron las miserias de la vida tanto como a Buda en su juventud, el descubrimiento de la enfermedad, el dolor, la vejez y la muerte. La verdad que el mundo gritaba de manera tan audible y clara superó pronto los dogmas judíos que me impregnaban, y mi conclusión fue que este mundo no podía ser la creación de un ser lleno de bondad, sino antes bien la de un demonio que se deleita en la visión de las criaturas a las que ha abocado a la existencia. Tal era lo que demostraban los hechos, de modo que la idea de que yo es así acabó por imponerse. Se lo encuentran en el 4º tomo de el Hans Richtliche Nachlass, de los fragmentos póstumos.
Roberto Aramayo, por ejemplo, le va a llamar Buda europeo para leer a Schopenhauer. Mientras que Ludger Lütkehaus lo llamará Buda des Westens, es decir, Buda del Occidente. Entonces, Buda de Frankfurt, Buda europeo, Buda del Occidente. Sí. Y Hans-Georg Siegler le llamará el Buda de la filosofía occidental. Contra esto, Luis Fernando Moreno Claros nos dirá que más bien salió y disfrutó, pues apenas aparecen experiencias desagradables de la índole pesimista que se le señala, las cuales no suelen ir acompañadas de una reflexión moral, y cuando lo son, se encuentra con la vanitas, buena compañía, comodidad, pintura, teatro, escultura, música, danza, o el placer de ser espectador de extraordinarios paisajes, etc. También podríamos añadir a ello lo que dice Volker Sperling, que por el contrario, más bien lo que aconteció en estos tiempos es que, sobre todo fue en Francia, una ciudad golpeada por la guerra de la Revolución Francesa, que visitó Schopenhauer y estaba sorprendido de que la gente, que todos tenían muertos por la guerra, viviesen como si nunca hubiese pasado nada, viviesen plácidamente. Eso es lo que en todo caso señala Volker Sperling, que le inquieta a Arthur Schopenhauer, que le conduce especialmente a su pregunta, es la pregunta de cómo podemos vivir como si todo estuviese bien cuando sabemos que aquí algo ha estado mal. Por mi parte, digo yo, considero que sí son la salida al mundo del Buda Schopenhauer, esos textos, esos viajes, por ejemplo, pero que como Siddhartha no se encuentra en ese momento en la claridad de la budeidad, aunque sí en la inquietud de esta, lo que se irá haciendo manifiesto a través de lo que continúa viviendo, desde las turbulencias de forzarse un oficio que desprecia y en el que él se desprecia, pasando por los estudios universitarios y los estudios con Goethe, hasta llegar a la meditación que le permitió pensar y escribir el mundo como voluntad de representación. Siddhartha saldrá al mundo e irá de los 4 encuentros, pasando por la gran renuncia y el ascetismo, hasta la meditación en la que encontró la claridad que comunica en Benares. Entonces, de alguna manera, parecería que podríamos llamarle Buda Schopenhauer, sin decir Buda de Frankfurt, Buda de Europa, Buda de Occidente, Buda Schopenhauer. Y sin embargo, también me parece importante mencionarles 2 referencias más. En la segunda edición de Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, esta aparece en 1847, esta segunda edición de la tesis doctoral, Schopenhauer nos dice en el prólogo que el Kaspar Hauser de la filosofía ha salido y que hay quienes lo consideran un príncipe. Refiere lo de Kaspar Hauser a Dorgut que vendrá a ser su protoevangelista, como le llamará, y que lo hace en un texto muy breve. Dorgut escribe textos muy breves, que se llama Schopenhauer in seiner Wahrheit, Schopenhauer en su verdad. Ahí es donde nos menciona esto. Entonces lo consideran un príncipe. Y también la otra referencia, porque con lo de le consideran un príncipe me parece claramente que está la señal al príncipe Siddhartha. Pero también hay otro pasaje que es de una carta que le escribe a Frauenstedt, al archievangelista, con motivo de una capilla que le estaban haciendo a Schopenhauer. Esta carta es del 17 de agosto de 1855 y en ella dice: lo más inaudito es que Wiesike, que es quien está llevando a cabo esto, muy seriamente me ha dicho a mí y al pintor que él quería construir una casa propia en Plauerhof para este cuadro, en la que él debía colgar.
Esta sería entonces la primera capilla erigida para mí, dice Schopenhauer en esa carta. Recitativo, sí, sí, aquí manda Sarastro. Y en el año 2100 pregunta. Y eso es lo que, digamos, en general les quería participar, digamos, como esta inquietud, como esa visión. ¿Qué quiere decir aquí manda Sarastro? Después de ver al príncipe, a Buda, etcétera, resulta que la imagen que nos ofrece ya no es la de Buda, sino la de Sarastro. Sarastro, que aparece como un personaje, por ejemplo, en la flauta mágica de Mozart, lo que nos vamos a encontrar, ¿quién es Sarastro? Sarastro es Zaratustra. Lo que nos encontramos es, digamos, un punto de partida, más bien un parteaguas. Lo que está diciendo es, ya hay una capilla para mí. Y en el 2100, ¿qué es lo que está preguntando? Es decir, ¿qué tanto habrá crecido ya la iglesia de Schopenhauer a través de esta evangelización que están llevando los que él mismo está señalando como sus evangelistas? Digo, me parece que no es baladí hacer ese tránsito, ver a Schopenhauer como Zaratustra, porque después pronto aparece Nietzsche y aparece el Así habló Zaratustra. Sí. E incluso me parece que el loco al que se está refiriendo Nietzsche también son indicaciones claras hacia Schopenhauer. ¿Qué nos ofrece Nietzsche? O más bien, ¿qué es lo que hace aparecer Nietzsche? Dice él, ahora vengo como el triunfante Dionisos, dice él, en la carta que le escribe a Cosima Wagner para comunicarle la publicación de los ditirambos a Dionisos. Ahora vengo como el triunfante Dionisos. He sido César, fui Buda. Entre los indios fui Buda. He sido César y Napoleón. También estuve colgado en la cruz. Ahora vengo como el triunfante Dionisos que hará temblar la tierra. No es que tenga mucho tiempo. También he estado colgado en la cruz. Entonces, esa imagen me parece muy importante. Fui Buda y ahora vengo como Dionisos. Y sin embargo, está antes de ello, Dionisos será ya en todo el abrazo festivo de Dionisos Nietzsche frente a el temblar de Schopenhauer frente a Dionisos. ¿Quién sería Dionisos para, por ejemplo, René Descartes? Si René Descartes tuviese que le presentásemos la descripción de Dionisos, me parece a mí que sin problemas René Descartes nos diría que eso es el genio maligno. Pero bueno, yo ahí lo dejo. No sé si quieren hacer comentarios, hacer alguna pregunta, alguna censura, alguna sugerencia. Por esta vez, por mi parte, sería suficiente. Por cierto, les comento brevemente que al principio puse un enlace, no sé si lo pudieron abrir, ese enlace, que es el que Salvador facilitó, para que se registraran en el mismo y de esa manera fuese más fácil tener el control de las asistencias. Sí, sí se pudo abrir, profesor. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les doy la palabra. Eda, por favor. Gracias. Buenas tardes, profesor. Pues muchas gracias. Muy interesante esta primera sesión de Schopenhauer. Me encantó, me encantó. Quiero preguntarle nada más lo siguiente. O sea, usted nos comentó que íbamos a empezar a leer justamente el libro de El mundo como voluntad y representación. Entonces, mi pregunta es que no lo pude seguir, no sé si en realidad, perdón, cerré porque mi perrito estaba ladrando, perdón.
si en realidad estábamos siguiendo ese texto o me parece que fue un texto que independiente, no sé, pero me gustaría mucho saber si ese texto que leyó nos lo va a compartir, vamos a tener el programa o nada más así. O sea, esa es mi duda, porque me gustó mucho lo que nos compartió en lectura en voz alta. Gracias. Muchas gracias, Eda. El programa está, les pongo les comparto el programa como originalmente estaba en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí pueden ver ustedes el temario, que es lo que hacia el inicio también comentaba. Lo que hice fue la presentación de nuestro curso y después de la presentación les leí el temario. El temario comenzaba primero con una exposición introductoria, que es la que estoy haciendo ahora, en la que en general iba a tratar el único pensamiento y el triunfo del genio maligno, haciendo indicaciones para que nos fuésemos orientando en cómo es que vamos a tratar de entender al pensamiento de Arthur Schopenhauer, porque es un pensamiento que, aún sin ser muchas obras, no obstante sí, están involucrándose varias con distinto peso, distinta importancia. Ahora bien, es lo que correspondía al día de hoy. La próxima sesión todavía no vamos a entrar al mundo como voluntad y representación, pero sí sería importante que lo vayan avanzando, que vayan leyendo. De hecho, algunas menciones que hice también ya se verían vinculadas. Si leyeron el primer parágrafo, vieron las referencias que me parecen importantes, muy pertinentes para hacer la comprensión de esto que combinamos. Sí, entonces sí sería, ahí tienen ustedes el texto, lo que yo les leí se los puedo compartir, se los voy a compartir también, y en el fondo hay varios, en realidad esto se recoge de varios textos, y hay uno que todavía no he publicado, que es donde viene la crítica a la ontoteología, y que se los puedo compartir de esa manera, digamos, aunque todavía no esté como tal, que es la crítica a la ontoteología. Eso es lo que podría ser. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues entonces les agradezco a todos. Si no hay más inquietudes por ahora, les agradezco a todos por su asistencia, por estar en esta aventura de estos ejercicios de pensamiento filosófico. Y como dice Heidegger en ese texto que les mencioné, la ventaja de ellos es que las errancias o aciertos que tengamos solo son nuestros. Entonces, en esa apuesta es en la que nos encontramos y en la que vamos avanzando. Les agradezco mucho, cuídense y nos encontramos aquí la próxima semana. Hasta entonces. Muchas gracias. Buenas tardes.